Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos otra vez en otro de los hitos de la Feria Nacional de Artesanías. Esta feria que está organizando en conjunto el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Fundación Artesanías de Chile e INDAP. Una feria que está alojada en el sitio www.ferianacionaldeartesanías.cl y donde participan 63 artesanos y artesanas de todo Chile, exponentes de la artesanía contemporánea, tradicional y urbana, que es un espacio muy importante para ellos en este año de pandemia para poder vender. Pero también, como parte de la feria, hay una nutrida agenda cultural que también los invitamos a revisar en el sitio web, y donde queremos esta vez invitarlos a reflexionar, a conversar acerca de cómo la artesanía ha sido la inspiración para muchos artistas, entre ellos músicos como Nano Stern, con quien estamos hoy día. Así que Nano, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes por la invitación, un placer poder estar acá. Sí. Es una instancia distinta para mí, vamos a conversar de otras cosas de las que yo suelo hablar, así que bienvenido sea. Exacto. Y hola a todos los que están viendo del otro lado de la pantalla. Sí. Bueno, de más está presentar a Nano, pero sí me gustaría remarcar que esta vez lo invitamos a ser parte del programa cultural de la feria, justamente porque desde una mirada más contemporánea tú haces un rescate también de sonidos del canto popular y queremos también conocer cómo la artesanía ha estado presente desde en tu vida personal y también en el fondo tu vínculo o cómo podemos vincular la artesanía con la música. Entonces, para partir, quería preguntarte como qué vínculo tienes tú desde tu vida más personal, como dentro de tu historia, con la artesanía, con los oficios, si estaba presente en tu casa. Sí, yo tuve el privilegio de crecer en un ambiente rodeado de oficios, primero porque mis padres ambos son arquitectos, que es una profesión que está como a medio camino, ¿no? Entre el pensar, imaginar, proyectar y hacer también, ¿no? Y directamente mi abuelo, el papá de mi mamá, que era diseñador gráfico y pintor en la época en que ser diseñador gráfico era con la mano, ¿no? Y era con la materialidad misma y era mucho más un oficio que una profesión. Entonces me crié como rodeado de esta noción de que las cosas se hacían con las manos, que las cosas se imaginaban, pero luego de pensarlas se hacían, ¿no? Y tuve el privilegio además de ver cómo mis viejos en los distintos proyectos en los que participaron les tocó relacionarse desde su mirada de arquitecto con mucha gente que hacía todo tipo de objetos de artesanía, algunos decorativos, otros funcionales, ver cómo mi casa estaba lleno de esos objetos también, ver cómo yo desde muy chiquitito, creo que no, si bien no tenía como una relación consciente con los objetos, sí sabía que, por ejemplo, qué sé yo, cosas tan específicas como que las sillas que había, yo sabía que mi mamá, porque me tocaba de chico acompañarla, conocía al caballero que las hacía y se pasaba horas conversando, oye, ¿y cómo se hace? Y mirando y aprendiendo. Entonces creo que tengo mucha suerte de venir de una familia donde esa sensibilidad estaba muy a flor de piel siempre, ¿no? Y tú me contabas ya antes de que partiéramos ahora la entrevista que en uno de los proyectos que trabajaron tus papás, como que tu mamá específicamente hizo un trabajo como bien profundo con artesanía. Cuéntanos un poco de eso, que encuentro que es bien claro, como llamativo. Ellos desarrollaron muy desde el principio todo el concepto arquitectónico de Valle Nevado, que es este centro de esquí, ¿no? Entonces yo creo que fue muy osado en ese momento, los años 80, fines del 80 ya tirando, y el principio de los 90 que se desarrolló, tendría que preguntarle a ella, ¿no? Sí. Mi viejo ya murió, pero el afrontar todo el diseño de los espacios interiores desde la artesanía chilena, ¿no? Pensando en que se iba a mezclar gente de acá con gente de otros países y cómo también generar una identidad desde ahí. Yo no te podría decir que conscientemente eso me marcó porque yo era muy chico, pero evidentemente que quedan esas cosas, ¿no? Y esa manera de ir, yo me acuerdo, te contaba antes, ¿no? Fuera de cámara, de acompañar a mi mamá a hablar con los artesanos, que de partida se llevaban una tremenda sorpresa, muy feliz, porque los volúmenes eran a veces gigantes, mucho más grandes de lo que normalmente acostumbra a fabricar a mano, y plantaban muchos desafíos desde la técnica mismo, de cómo resolver, pero sobre todo de ver la admiración que tenían ellos por estas personas que eran parte para mí de otro mundo y que hoy día más grande entiendo de qué mundo son parte, un mundo que tiene que ver con otro tipo de transmisión de los saberes, de los conocimientos, de los oficios, y que es un mundo que al final de manera indirecta terminó siendo muy cotidiano para mí por otras razones. Claro, y bueno, ahí pensaba yo en varias de tus canciones y tu música en el fondo se inspira y honra también a ciertos cultores chilenos, entre ellos la Violeta Parra, que además de cantautora era artesana. Sí. Como que hay toda una faceta de ella dentro de las arpilleras, pero también dentro de las piezas de arcilla.
Y ella en el fondo también rescataba este mundo rural de donde viene la artesanía. ¿Cómo a ti como músico te inspira ese mundo o esa sonoridad y cómo se va vinculando la artesanía y los oficios ya en tu rol de músico? Antes preguntamos de la vida como más personal, pero ya cuando te conviertes en músico, ¿cómo se empieza a acercar, a rodearte cada vez más la artesanía? Sí. Por alguna razón que yo no puedo descifrar, yo desde muy chiquitito me vi atraído a las músicas de tradición oral, a las músicas populares relacionadas al folclore también. Digo relacionadas al folclore porque hay un punto intermedio, que es justamente La Violeta y su generación, en que el folclore pasa a la ciudad y empieza a convertirse en otra cosa, ¿no? Y entonces se mezclan esos mundos. Hay esa generación de gente que migró del campo a la ciudad, que trajo consigo esos oficios. Nosotros, por supuesto, somos huérfanos en ese sentido, porque tenemos como un imaginario identitario del cual tampoco somos descendientes directos, ¿no? No lo podemos ir a buscar. Más encima, en mi caso, mi familia son todos migrantes, entonces más atado todavía, ¿no? Pero a través de la música existe también una estética que acompaña, que viene justamente de esos saberes populares, de ese trabajo con las manos, de esa transmisión oral de los conocimientos, y que por supuesto en la música misma también se plasma en la artesanía del trabajo, en la artesanía de los versos. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante para no ir quemando los temas, porque eso es muy interesante y habría que hablarlo en profundidad, pero yo creo que en ese sentido la figura de la Violeta Parra es trascendental, porque no solamente nos permite entender que música popular, poesía popular y artesanía popular pertenecen a un mismo ámbito y son finalmente muchas veces las mismas personas las que la hacen, y también, si no, también porque nos obliga, yo creo, a replantearnos estos roles tan encasillados en que vivimos hoy día, en que el músico es músico, el poeta es poeta, el artesano es artesano, el doctor es doctor, y si vemos de un par de generaciones para atrás no era así, ¿no? Había una visión mucho más holística de los quehaceres, mucho más humanista también, en que todos éramos parte de, o que eran parte de un tejido cultural que te permitía moverte también en distintos ámbitos. Yo creo que es algo que hoy día tenemos que reclamar también, sobre todo los que trabajamos desde el arte, desde la cultura, desde las cosas que se relacionan con nuestra identidad, y una manera de hacerlo, creo yo, es reinterpretando, ¿no?, las tradiciones en el contexto en que vivimos nosotros, que es algo que no tiene nada de nuevo, que siempre se ha hecho, que creo que lo más peligroso, o sea, si queremos asegurarnos de que una tradición se muera, es encasillarla y encerrarla en el museo, ¿no? Tiene que estar viva, así que mejor ilustro con una canción, yo creo, justamente que habla, que habla de la Violeta, que está escrita en décima, ya hablaremos de eso, porque es muy atingente a lo que estamos conversando, y se llama justamente Décimas a la Viola. La viola, en violín y en acordeón, cantemos más que un orfeón, pa' que viva la señora, pa' que su alma de cantora vuele como un pajarito. Usemos flautas y pitos, baterías y tambores, alegrías y dolores, cantemos con charanguito. Ya ha vivido más de un siglo, ya no tienes 17, pero su canto arremete fuerte como un viejo vino, al que el tiempo y el destino va volviendo más intenso. Y estos versos que yo trenzo no son más que un arroyuelo, amparados en su vuelo, que es como un caudal inmenso. Cantores reflexionan todavía en sus canciones, que son como bendiciones para los que las entonan y para los que se emocionan escuchando esas verdades, entrelazando amistades entre intensas melodías que son lana en armonía como notas en telares. Gracias a la vida, y entonces es una amiga que te alegra sin temor, y es que incluso cuando lloro ella me hace compañía, entregando la alegría de su verso impredecible, de su vuelo incomprensible, de su fuerza y energía. Para vivir. ¡Bravo! Muchas gracias. Bacán.
Oye, Nano, estaba pensando entre medio que tocaba también y lo que decías al final de como cuando conversábamos antes, esto de rescatar como dimensiones diferentes que quienes trabajamos cerca de la artesanía lo vemos mucho en los artesanos, pensando también en esa figura de la Violeta que mientras es artesana también hace música, también rescata, también hace las labores de la casa, del campo, etcétera. Entonces eso, como que valioso como rescatar esa como múltiples capacidades que tenemos todos al final de como integrar distintos oficios. Claro. Como, sí. Yo creo que es importante también hacer un poquito de memoria o reconstrucción histórica, en nuestro caso que no vivíamos en esa época, pero entender también que la Violeta fue súper denostada, ¿no? Por todos los estratos como culturosos, digamos, de la sociedad chilena, y justamente por eso, por venir de ese mundo que no pertenecía a la alta cultura y finalmente es la figura artística dentro del mundo de la música al menos, la más fundamental y de las más fundamentales en general, ¿no? Justamente porque logra también cruzar a tantos ámbitos y creo que repito lo que dije antes, pero es que creo que es importante, o sea, el hecho de abarcar tantas áreas distintas es algo que no creo que sea excepcional en ella, no es excepcional en ella, es algo natural al ser humano creativo, ¿no? Es la sociedad actual la que nos impone que cada uno es camarógrafo, otro sonista, ¿cachai? Y yo soy cantante y cada uno hace lo suyo, y eso creo que nos corta las alas en nuestras capacidades de aprender, porque justamente de los oficios se aprende, ¿no? Quisiera citar a Sor Juana Inés de la Cruz, una poetisa magnánima, quizás la mejor de todas, y de todos, y de todas. Cuando ella, para poder dedicarse al conocimiento y a las palabras, que era su búsqueda en la vida, tuvo que prescindir de la vida de casada, ¿no? En esa época, entonces la única opción era ser monja y meterse en el claustro, súper heavy la decisión. Entonces su labor era cocinar dentro del claustro, y ella dice que aprendía muchísimo del cocinar, y tiene una frase genial que la voy a citar más o menos, no me acuerdo palabra por palabra, pero algo así como: si Aristóteles hubiera cocinado, mucho mejor hubiera escrito, ¿no? Y es muy cierto, y yo creo que esconde esa frase, esa idea, ¿no? De que en el fondo de un oficio se aprenden cosas que sirven en otro, ¿no? Y todos los oficios se alimentan mutuamente, y por eso que hace tan bien aprender otras cosas, desde cocinar, por ejemplo, como ya dice, o ponte tú aquella versión deslavada y triste de nuestra conexión con la tierra, que es como jardinear, ¿no? Exacto. Que viviendo en la ciudad es como, bueno, no puede tener su huertita, hasta ahí llegamos, cosechar lo que cada uno coseche, digamos, y ese tipo de cosas yo creo que te dan mucha enseñanza para lo que sea que hagas, ¿no? Y algo que también como me resuena de lo que tú rescatabas de la Violeta, de esta avenida desde el campo a la ciudad, que dentro de la artesanía también, en el fondo, la artesanía urbana como que nace no desde la tradición como si sea en el campo, que primero están los pueblos indígenas, que en el fondo para solucionar su vida diaria en cosas utilitarias, si necesitan un plato lo pueden hacer como con greda, pero de eso se va generando como un saber hacer, que es como, por lo menos a nosotros como nos gusta definir la artesanía, el origen de la artesanía. Pero te quería preguntar, bueno, dentro del mundo de la música, también muchos han dicho que tú eres como un heredero de la nueva canción chilena. La nueva canción chilena en su época, en sus exponentes, también fuera de que en las letras, en sus composiciones rescataban como o este mundo rural o esta avenida desde el campo a la ciudad incluso, y muchas precariedades también que se vivían en ese momento. Pero también lo rescataban desde su visualidad, desde, no sé, los instrumentos. Tomando un poco eso, ¿cómo lo tomas tú? Desde, no sé, desde la puesta en escena o desde los mismos instrumentos que o vas buscando, vas teniendo, vas comprando. Mira, hay varias dimensiones, yo creo que abarca, ¿no?, tu pregunta. Sí. Por un lado está el respeto a la tradición, que es importantísimo. O sea, creo que la mejor manera de respetarla es conociéndola. Y conocerla implica también, por lo que tú decías, de que nosotros no pertenecemos directamente, mi mamá no es cantora del campo, ni mi papá es agricultor, entonces implica un esfuerzo también como de, bueno,
qué es lo que es esto, ¿no? ¿Por qué es así? Estudiar, aprender, escuchar, leer, pero también es un acto de amor muy grande porque es un aprendizaje hermoso, ¿no? Que está lleno de maestros en el camino. Tú mencionas una cosa que obviamente me genera un poco como de resquemor, que se te dice que es heredero. Obviamente cuando a uno le dicen eso, bueno, vamos de a poco, pero sí al menos me considero muy afortunado de ser amigo de muchos de aquellos protagonistas de la nueva canción chilena que todavía están vivos, ¿no? Los Iyapu, los Inti Illimani, los Congresos, a su manera, los Jaiba, gente que dialogaba en ese ambiente de esa época y que tiene en común, creo yo, que sin venir del mundo rural saben tomar y apropiarse, ¿no? Toda esa estética y mucho más importante la ética, ¿no? Esas dos dimensiones, cómo se hacen las cosas. Creo que sería un poco caer en la ingenuidad o en la relectura tendenciosa de la historia, no entender también que la nueva canción chilena y la Violeta Parra tienen una particularidad fundamental, que es que reinterpretan la tradición oral pero con un contenido social y político muy fuerte, ¿no? En que creo yo hay un ejercicio consciente de decir tenemos que rescatar lo nuestro. En el caso de la Violeta Parra, yo no soy biógrafo, pero tengo un poquitito la idea que tengo es que ella empezó con su hermana, tenían un dúo que cantaba música andaluza, música española, y música, y bueno, ella misma lo cuenta en entrevistas, ¿no? Música de la época popular, y fue Nicanor parece que le dijo, no, eso no, tú a lo tuyo, y las décimas, y la cueca, y la música de nuestra tradición, las tonadas que cantaba la mamá, etcétera. Entonces ahí hay un impulso consciente de parte de Nicanor, que era después profesor universitario, cultísimo, por decir, hay que hacer un rescate de lo propio. ¿Por qué? Porque el mundo se nos está yendo a la baila, ¿no? Y nosotros vivimos ya en una era como de la, casi yo te diría como de la post-globalización, en que ya la globalización no es un cuento feliz que todo el mundo, qué lindo, no, ya empiezan las grietas a ser tan evidentes que se vuelve esencial acordarse de quiénes somos, o intentar, ¿no? Un musicólogo utilizó un término bien... ¿cómo decirlo? Suspicaz, diría yo, para referirse a mi generación de músicos y los que hacemos esto, diciendo música de raíz hidropónica, que es como música de raíz, pero de raíz que no tiene tierra, que es terrible. Yo me indigné, pero después se me quitó la indignación y dije, bueno, tiene harta razón en realidad, porque son raíces en esta posmodernidad que no hay tierra, ¿cachai? Pero ¿dónde uno busca las raíces? Finalmente yo creo que la clave igual está en ir a buscarla, como y hay mucho contenido acá, es como... También desde la artesanía, quienes estamos como muy insertos en la artesanía, siempre se vive mucho escuchando este complejo, sobre todo que existe acá en Chile, de que la artesanía de otros lados incluso es mejor que acá. Acá tenemos cultores vivos, como cultores que son herederos de tradiciones que hay países donde han tenido como que reinventar los oficios para tener artesanía. Claro. Acá los artesanos están vivos. Sí, están y me permito complementar eso. Yo creo que donde encontramos nuestras raíces, fundamentalmente en el lenguaje. Porque hablábamos por otra razón antes, ¿no? Pero el lenguaje constituye nuestros pensamientos. O sea, la dimensión más basal de nuestra interacción con los demás y con nosotros mismos, incluso y con el mundo que nos rodea. Y o sea, si yo digo que gana de comerme una empanada con merquén y tomarme una copa de vino tinto, ¿no? En esa frase, la cantidad de historia, por el mero hecho de hablar castellano con palabras mapudungún que tiene un origen del latín y el vino tinto del Mediterráneo, o sea, pucha, si un extraterrestre tomara de esa pura frase podría escribir, si tuviera suficiente conocimiento, libros y libros y libros de quién soy yo. ¿No? Entonces, por eso también es tan hermoso el aspecto poético de las tradiciones orales, saliendo ya y entrando al ámbito en el que yo me desempeño, no de la artesanía de los oficios de la fabricación de objetos, sino de la fabricación de objetos etéreos, que son las palabras y las melodías, y en particular las palabras que esconden no solamente belleza, y no solamente esconden una historia directa, que es lo que se quiere decir, sino que en el cómo lo decimos ya hay una carga cultural y una raíz de la cual podemos nosotros colgarnos para refugiarnos de este mundo tan incierto y tan carente de tierra. Sí, es tan cierto. Y eso me lleva a otra cosa cuando uno viaja a conocer artesanos, sobre todo como a lo largo del territorio, también uno como que descubre esa diversidad no solamente de los oficios, sino que también incluso de su forma de hablar. Y una pregunta que a mí me encanta hacerle cuando tengo que entrevistar artesanos o artesanas es si mientras trabajan cantan, y muchos de ellos cantan.
Ahí te quería preguntar, por ejemplo, en tu mundo, en la música, en los instrumentos, ¿tienes vínculo con artesanos o luthier, Sí. con artesanos que hagan instrumentos? Claro, tengo la suerte de que la gran mayoría de los instrumentos que toco mucho son construidos por luthier que yo conozco. Y de hecho, varios de esos instrumentos han sido fabricados especialmente para mí. Entonces, hay otra relación, desde la materialidad, de ir a ver el instrumento cuando es un pedazo de madera, Sí. cuando todavía no es un instrumento, sino que son los materiales, ¿no? Y conversar, y está la parte más nerd, digamos, de las especificaciones técnicas, Sí. pero está la otra parte más espiritual, que es verdaderamente muy profunda, porque piensa, un luthier trabaja mucho tiempo, con mucha dedicación, para fabricar una especie de portal, porque es como, va a sonar entre esotérico, hippie, engrupido, pero no lo es, porque pues, son cosas que se Sí. sienten de verdad. Cuando un músico toca, y todos los que toquen poquito o mucho, sabrán esa sensación de infinito que se produce cuando uno entra en ese estado como atemporal de la música. Sí. Y lo que hacen los luthiers, que son los artesanos de nuestro mundo, digamos, es fabricar esas instrumentos mágicos. Yo siempre, no siempre, pero muchas veces me detengo simplemente a reflexionar como en lo increíble que es que existan los instrumentos musicales, porque son ya un nivel de abstracción, o sea, en la cantidad de tecnología involucrada para poder producir esta cosa, que es una máquina diseñada para mover el aire, para que hacer que el aire vibre de maneras que nos parecen hermosas y nos emocionan. Chuta, para que una especie llegue a eso, es muy sublime, ¿no? Es Sí. muy sutil y conlleva además, al igual que el lenguaje, sin quererlo, muchísimos milenios de desarrollos tecnológicos aplicados a una cuestión tan caprichosa, si querés, como hacer música, ¿no? Sí. Así que sí, guardo relación con muchos de los luthiers que han hecho los instrumentos que toco y mucha gratitud. Y mucha envidia también, porque yo soy cero meticuloso, soy un desastre, no parezco hijo de arquitecto. O sea, tengo que pegar 2 palitos de helado con stick fix y se me pegan los dedos, no, terrible. Así que lo mío es tocarlo, no hacerlo, pero admiro muchísimo y agradezco obviamente Sí. a los que se dedican a eso. Oye, ¿te tinca tocar algo? Como Claro que en sí, honor a los luthier, a los artesanos que hacen instrumentos. Hay de ellos también que participan en la feria. Absolutamente. Voy a ver qué voy a cantar. Voy a cantar una canción que justamente se basa en un relato de la tradición oral. Yo la conocí a través de la cultura mapuche, pero después me enteré contando la historia en el norte, que los aymara cuentan más o menos la misma historia. Ya. Lo que me pareció muy interesante, porque en su momento dije, es como los griegos y los romanos, que tenían mitologías comunes con otros nombres, y después dije, qué pena que en Chile se nos enseña en el colegio tanto más, que tampoco es tanto, digamos, pero se nos enseña más sobre Roma y Grecia que sobre los mapuches y los aymara. Sí. Y los quechua y tantos otros pueblos, ¿no? Por suerte hoy día pareciera que eso puede cambiar un poquito. Esto se llama Lágrimas de Oro y Plata. Está grabado originalmente con un gran artesano de la canción, que es Joe Vasconcelos. Le mando un saludo también. Cuentan los viejos abuelos que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo, que en medio de su vuelo a la luna le pegó, con mucha fuerza le dio golpes que también lo hirieron, y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. Estaba llena, luego se puso a llorar y comenzó a derramar lágrimas de tanta pena. Y en una noche serena todo se empezó a cubrir, la tierra se fue a vestir de esos copitos plateados que habían sido derramados para dejar de sufrir. Se dio cuenta de su tremendo dolor, casi sintió el amargor de su pasión tan violenta, y entre su pena y vergüenza ya no se pudo aguantar, también se puso a llorar lágrimas que
Si en la tierra se encuentran piedras que han de brillar y logran encandilar a los que buscan riqueza, hacen perder la cabeza con su brillo seductor, confunden con su fulgor a los que antes no dudaban. Aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Este aplauso vale por muchos Eso. que están al otro lado. No, después de un año entero Escuchando, tocando viendo. sin público, Qué heavy. una alegría. Concierto para uno. Sí. Oye, Nano, de hecho tú, bueno, lo que contabas es que esto que acabas de cantar se inspiraba en un cuento del mundo, por una parte que es como un relato que está presente en el mundo mapuche y en el mundo aymara, Sí, ¿no? hasta donde yo entiendo. Sí. Ahora igual me importa mucho recordar que Pichintún, la Sí. canción de la serie animada que cuenta como la vida cotidiana de los pueblos indígenas, es de Nano Stern. Sí, po. Y ahí en el fondo también lo importante de rescatar eso desde el mundo de la artesanía es que las raíces más antiguas, más profundas de la artesanía vienen de los pueblos indígenas. Claro. Como, ¿cuál es tu vínculo con la música del mundo indígena o con los instrumentos del mundo indígena? Me contabas también que en ciertos festivales te ha tocado estar en ferias donde hay como podido comprar o tener como acceso a instrumentos como propios de Sí. quizás otros. Comprar y ¿Otros por pueblos y suerte tradiciones? tampoco comprar tanto porque eso es muy bonito, ¿no? Que hay como Sí. una cierta relación ahí de ¿Intercambio? de intercambio. Sí, ajá. los luthiers también en ese sentido he tenido muchas veces experiencias hermosas de recibir, no quiero decir regalos, porque tampoco Sí. es toma, te hago un regalo, ¿no? Es Sí. como, bueno, este instrumento para esto es, ¿no? Así que sí, es muy maravilloso y además, claro, como yo hago una música que tiene una búsqueda de raíz, muchas veces me invitan a tocar en festivales aquí en Chile y en otros lugares también, en que me encuentro con gente de otras latitudes, de otras culturas, que están en la misma parada, también desde mi generación, buscando reimaginar, Sí. y eso es muy bacán, porque se produce un cruce de saberes de lugares muy distintos, con aprendizaje muy distinto, con experiencias diferentes, pero que apuntan a una misma búsqueda. Estamos, yo creo, todos medio huérfanos, pero que todos somos personas un poquito hidropónicas, ¿no? En estos tiempos, donde quiera que vivamos, excepto los poquitos que aún persisten en esas comunidades rurales, que tengo entendido que hace un par de años se produjo un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Por primera vez, más de la mitad de la humanidad vive en las ciudades, lo cual es súper heavy, es Sí. un cambio de era, Sí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. exactamente. Entonces, me preguntabas por mi relación con los pueblos indígenas, los pueblos originarios, es también desde la ciudad, ¿no? Primero desde los clichés culturales que pintan películas totalmente falsas, y después desde mi afán por cada vez que puedo aprender y acercarme, habiendo aprendido también por las buenas y por las malas, y sobre todo por las malas, que incluso la misma manera que tenemos nosotros como citadinos de acercarnos y querer aprender, muchas veces es ya de por sí un entrar por las malas, digamos, porque Con el pie atrás. claro, porque tú te debe haber pasado, me imagino, con los artesanos quizás también, que son otros tiempos, son otras maneras, como quiero aprender, Sí. enséñame el canto de no, Como con no, una ansiedad muy claro, citadina en exactamente. un mundo que es más calmo. Que, Exactamente. sí, Pero en ahora otro yo ritmo. pensando a futuro, ¿no? Yo me imagino, ya me imaginaba antes, pero con mucho más certeza por lo que ha pasado este año y por lo que ha pasado en Chile también en términos sociales, que estamos entrando como en una etapa media terminal de la civilización en que vivimos, que depende tanto de la tecnología, que depende tanto de cosas que son muy frágiles en realidad. Entonces el futuro va a ser, digamos, yo creo, como los chinos, digamos, una cuestión un totalitarismo tecnológico,
que ya estamos ahí un poco, o va a ser, digamos, como los pueblos originarios, ¿no? Una vuelta a esa sabiduría ancestral. En el fondo, el día que se corte la electricidad, que el internet entre en colapso, que choquen los satélites del GPS, tantas cosas que pueden pasar, Sí. O el día simplemente en que no podamos seguir viviendo apiñados en las ciudades porque hay otro virus más peligroso, anda a saber, pucha, entonces va a haber que aprender esas cosas de nuevo. Y ellos son como las arcas, ¿no? Las arcas de Noé, digamos, las arcas que se encargan de esa responsabilidad más importante de todas, que es el proteger y cobijar la sabiduría de la vida, en verdad, que no es los conocimientos tecnológicos, sino que es la sabiduría del hombre como parte de su ecosistema, en equilibrio con la tierra, sacando de ella lo que la tierra entrega de manera natural, de manera sustentable, y solamente por eso, sin entrar en toda la riqueza cultural de cada uno de los pueblos, es que creo que el respeto a esos espacios tiene que ser absoluto y tiene que partir de la base de algo que yo no he visto ahora con la discusión de los escaños reservados y todo, quedó muy en evidencia el absoluto desconocimiento que tienen las autoridades occidentales respecto a las maneras en que operan y que funcionan esas dinámicas, ¿no? No es que yo las conozca más, pero parto de la base del desconocimiento y de que el respeto tiene que ser previo al conocimiento. O sea, yo no conozco y porque no conozco, respeto. Como asumir en el fondo ese lado, como muchas veces, como a quienes vivimos, creo yo, en las ciudades, nos cuesta reconocer como esa ignorancia. Absolutamente. Que también es súper normal, ojalá que no existiera, pero si es que uno se sabe como no conocedor, abrirse a escuchar, abrirse a conocer, abrirse a entender esas tradiciones. Sí, y con humildad, ¿no? Y con humildad. Sí, por ejemplo, quisiera como destacar, ¿no? Ponte tú el trabajo que ha hecho y que fue reconocido este año con el premio más importante que le podían dar, el Licura Chihuahua, ¿no? Que con mucho... ¿cómo se dice? Con mucha prudencia, con mucha calma, y yo te diría con un cariño que no tendría por qué tener, teniendo él la historia que tiene y su pueblo la historia que tiene, se ha dedicado décadas a tender puentes también, desde la belleza, además, desde la poesía, desde la palabra, y eso, por lo menos para mí, ha sido una puerta gigantesca hacia un entendimiento más profundo, ¿no? De quiénes son, cuáles son estas culturas, ¿cachai? En cuyo territorio nosotros nos instalamos a vivir por las malas, ¿no? Entonces, gracias a él y a tanta, la Beatriz Pichimalén, por ejemplo, que cantora argentina, mapuche, pero que pasa mucho en Chile, que también a mí me ha enseñado muchísimo, y en el caso de ambos, no es una enseñanza como la entendemos en la ciudad, como entonces tú aprendiste, listo, no, es una enseñanza lenta, a través de la conversación. Y muy recíproca y muy de compartir. Ahí quería también como remarcar algo, si es posible también como a través de esto como honrarlo y agradecerlo, pero este año de pandemia ha sido un año difícil para todos. En el mundo de la artesanía ha sido súper difícil porque también los artesanos se han quedado sin plataformas para vender, que son las ferias, que son como el espacio de la fiesta, de la venta, ¿ya? Por eso también, en el fondo de esta feria por la que estamos acá conversando, pero muchos artesanos que viven en el mundo rural, no solo indígenas, como gente que vive en el campo, nos ha tocado conocer y escuchar que claro, ha sido un año muy duro, pero donde ha quedado también muy en evidencia esa generosidad del intercambio, de como, no sé, ya, no hay donde vender artesanía, pero sí tenemos animales, o podemos hacer pan, o una artesana me contaba, Ana María Contreras, que la aprovecho de citar, como por ejemplo un día llegando a su casa, otra artesana de Rari le había dejado un pan amasado. O sea, gestos que al final también como que a uno lo vuelven a llevar a ese lazo como más de reciprocidad, de generosidad. Y eso se ha dado en la ciudad, ¿no? ¿Quién no le tocó hacer pan durante la cuarentena? Y fue muy bacán, porque justamente, ya bueno, si no es por el celular, estas manos, harina, agua, fuego, calor. Como reencontrarse con la capacidad que tiene uno de hacer con las manos. Exactamente. Así que bueno, para ir cerrando, Nano, te quiero dar las gracias por aceptar esta conversación, por lo rica de la conversación, por escuchar música, por la posibilidad de aplaudirte en un año con... y bueno, y como la feria en sí también como que busca ser como una fiesta, una celebración para los propios artesanos, te quería pedir si podíamos cerrar con algo que sea también como honrarlos desde Por supuesto que sí. Y me sumo a tus palabras de
insistirle a la gente que compren por las plataformas digitales de la manera que se puede para ayudar, ¿no? A nosotros, cuando tú decías, y las ferias, claro, ¿cuántas veces nos toca tocar a nosotros en las mismas ferias y compartir? Y hay un intercambio muy rico y estamos todos sin pega, así que gracias a ustedes por invitarme, por poder cantar unas canciones, conversar estas cosas tan interesantes. Y insisto, pónganse ahí, viene la Navidad, después el veranito, siempre hay una cosita que puede estar linda en la casa y mucho mejor si es hecho a mano por alguien que lo hace con todo el cariño. Con este móvil. Dice así. Carnavalito del 100 pies, de las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila derecho, baila derecho. Carnavalito del 100 pies, de las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila derecho, baila al revés. Esa botita de charol la hizo su amigo el caracol. El local lleva un campín que se lo ha dado el puerco espín. Carnavalito del 100 pies, de las patitas siempre de a 10, baila que baila sin traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón se lo ha tejido el moscardón, le queda el pantalón, se lo ha prestado el león. Caminando va el 100 pies, moviendo las patitas siempre juntitas de 10, va caminando y va bailando al derecho y al revés. Caminando va el 100 pies, moviendo las patitas siempre juntitas de 10, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Carnavalito del 100 pies, de las patitas siempre de 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa chaqueta de París se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó al ruiseñor se le perdió. La la la, aray, la 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 caminando va el 100 pies. Esa, muchas gracias. Chao, chao.